cambiar solamente moviendo la estructura de sus átomos, sin sacar ni meter nada. Entonces, ¿qué enzima me va a convertir la dihidroxicetonal fosfato en gliceraldehído? Si solamente voy a redistribuir sus átomos. Las isomerasas. Perfecto. Entonces, estos son isómeros. Son isómeros, quiere decir que tienen la misma estructura, ¿sí? Solamente con diferente orden de sus átomos. Entonces, esto de acá, ¿sí? Lo que me va a convertir dihidroxiacetona en gliceraldehído o gliceraldehído en dihidroxiacetona va a ser la, y recuerden que yo la hago con nubecita las enzimas, la triosa, ¿sí? Fosfato isomerasa. Y es una isomerasa. Bien. ¿Por qué se llama triosa fosfato isomerasa? Porque estos que están acá, justamente, yo pasé de lo que era una ixosa, una molécula de 6 carbonos, a 2 moléculas de 3 y 3 carbonos. Estos son triosas. Glúcidos de 3 carbonos. Entonces, al tener justamente, al estar fosforiladas, ambas reciben su nombre de triosas fosfato. ¿Sí? Esta y esta son triosas fosfato. No sé cómo escribirle. A ver. Triosas fosfato. Entonces, la enzima que se encargue de catalizar esta reacción justamente va a llevar el nombre de su sustrato, como todas las enzimas. Triosa fosfato isomerasa. Y todo acá arriba le voy a escribir también que es una aldolasa. Y que la aldolasa, al romper la molécula, era una liasa. Les juro que siento como que va a venir una tarántula así, me va a caminar así por el pie. En cualquier momento. Bien. Ahora, yo acá puedo revertir esta reacción. ¿Sí? ¿Alguien habló? No escuché. ¿Nadie dijo nada? Dice que si hay una, hay dos. No me digas, sí. No. La puta. Bien. Ahora, esta reacción acá, ¿sí? Yo la puedo revertir. Es decir, la dihidroxiacetona yo la puedo volver aldehído. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir glucólisis. ¿Se entiende? Yo necesito convertir esto en gliceraldehído y seguir glucólisis. Sí o sí. Entonces, esta reacción, vamos a decir que es una reacción endergónica, ¿sí? Que necesita energía. Y está más desplazada hacia la derecha. Es decir, es más probable que yo reciba dihidroxiacetona fosfato. Pero, como yo necesito seguir glucólisis totalmente, gasto todos estos sustratos de la glucólisis,
estoy usando constantemente el gliceraldehído. Lo estoy usando, lo estoy usando, lo estoy usando. Y como yo necesito este sustrato, la reacción va a tirar más hacia el gliceraldehído. ¿Por qué? Porque estoy usando tanto de gliceraldehído que va a tirar la reacción para que en vez de hacerme hidroxiacetona, yo reciba gliceraldehído. Porque yo necesito seguir glucólisis. Yo puedo convertir la dihidroxiacetona en gliceraldehído. Como yo necesito mucho gliceraldehído para seguir glucólisis, constantemente voy a hacer este recambio de dihidroxiacetona por gliceraldehído, por esta enzima, porque lo puedo intercambiar. Y como yo sí puedo generar otro gliceraldehído, yo voy a decir que de una sola glucosa, ¿cuántos gliceraldehídos puedo hacer? 2, exactamente. De una glucosa yo puedo hacer 2 gliceraldehídos. ¿Sí? 2. De una glucosa hago 2 gliceraldehídos porque puedo convertir la dihidroxiacetona fosfato, que lo voy a abreviar como DHA, en gliceraldehído por una isomerasa. Como yo de esto generé de la fructosa 1,6 fosfato, yo la rompí y generé dos compuestos. Por un lado, el gliceraldehído, por otro, la dihidroxiacetona. Pero como yo necesito seguir glucólisis, yo por esta isomerasa voy a convertir esta dihidroxiacetona en otro gliceraldehído. Entonces voy a tener 2 gliceraldehídos de fosfato. ¿Me entienden? ¿Todos me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Alguno no entendió? Ok. Y ahí tienen. Ahí está. Tienen ahí en la pantalla. O sea, todo lo que está en el pizarrón lo pueden ver igual en el Power. Así que yo solamente le dejo acá para que ustedes vean. Le quede como así en cada cosa. Así que ya no me canto. Pero en el Power está todo. En el Power está todo. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Hasta acá. Todos me siguen. Todos, todos, todos.
Perfecto. Entonces sigo glucólisis. Desde este punto, si en este punto ustedes piensen que todo sucede por dos, porque yo tengo dos moléculas, yo les voy a hacer la reacción, ¿sí? Las reacciones como si fuera que tengo una molécula. Pero todos los productos que se generen, ¿sí? Va a ser por dos, porque tengo dos moléculas. Entonces, ya partiendo de algo que ustedes saben, ¿sí? Que el producto de la glucólisis me hace piruvato, ¿cuántos piruvatos me da la glucólisis? ¿Cuántos piruvatos me da la glucólisis? 2, justamente porque tengo 2 gliceraldehídos. Como todo lo que yo siga por de acá va a ser por 2, todos sus productos van a ser por 2. Como yo acá me va a hacer piruvato, tengo 2 gliceraldehídos, ¿sí? Entonces hago 2 piruvatos. Ah, por esto era. Bien, todo va cobrando sentido. Perfecto. Ahora, yo a este gliceraldehído, ahí voy a dejar de compartir pantalla, para que me den bola a mí. Ahí está. Ahora, este gliceraldehído va a recibir dos reacciones, ¿sí? Primero que todo, una oxidación y una fosforilación. Dos reacciones en un mismo compuesto, ¿sí? Yo a este gliceraldehído lo voy a oxidar. Si yo digo que lo voy a oxidar, este gliceraldehído ¿va a ganar un protón o va a perder un protón? Perder, exactamente. Y como yo acá tengo movimiento de protones, ¿qué tipo de enzima me está catalizando esta reacción? Oxidorreductasa. Exactamente, una oxidorreductasa. Como yo, como aceptor de este protón, voy a tener a un NAD oxidado. Este NAD oxidado va a recibir este protón y ¿en qué se va a convertir? NAD reducido. Exactamente, en NAD reducido. NAD reducido más protón, ¿sí? Tengo una pérdida de 2 protones. Ahora, yo, como estoy aprovechando esta salida del protón, esa energía que sale de justamente la salida del protón, esa ruptura del enlace del hidrógeno, que salga de ese compuesto, eso me va a generar energía. La ruptura del enlace me genera energía. Yo voy a aprovechar esa ruptura para meter un fosfato. Un fosfato inorgánico, un fosfato que no está unido a un ATP, un fosfato que está en el citoplasma divagando ahí, se llama fosfato inorgánico, no está unido a ATP. Aprovecha la salida de este hidrógeno para meterse a la molécula. Por eso es que yo acá tengo la sumatoria de otro fosfato en la molécula, pero no tengo gasto de ATP. ¿Por qué? Porque yo no saqué, este fosfato, yo no lo saqué de un ATP. Yo a este fosfato, ¿sí? Simplemente lo añado en molécula porque está en el citoplasma, ¿sí? Es un fosfato inorgánico, por eso tiene PI, fosfato inorgánico. Yo lo sumo a este gliceraldehído, por ende voy a obtener el 1,3 bi
fosfoglicerato. Ahí está. Y la enzima que me catalizó esto es una oxidorreductasa y va a llevar el nombre de sustrato, gliceraldehído de 3-fosfato deshidrogenasa. Esta es la reacción 5 de glucólisis. Y esta de acá es la reacción 6. ¿Por qué 1,3 bifosfoliserato? Porque, primero que todo, este fosfato de acá, ¿sí?, se va a unir en el carbono 1 del gliceraldehído, ¿sí? Al unirse en el carbono 1 de lo que es el gliceraldehído, cambia su nombre, ¿sí? Se va a unir justamente en el grupo aldehído. Al cambiar su nombre, pasa a ser de gliceraldehído a glicerato. Ya no tiene justamente cabezando a ese grupo aldehído, ¿sí? Eso es más técnico, ¿sí? Pero no importa. Sirve si te aguanta tu duda, porque ¿por qué se llama glicerato? Pero es por eso, ¿sí? Pero eso no importa. Bien. Pero bueno, te voy a explicar igual. Como antes era gliceraldehído, porque tenía el grupo aldehído, ¿sí? Esa unión en su carbono 1 con un grupo aldehído, un carbono unido covalentemente a un oxígeno. Y acá es donde se va a unir otra vez un grupo fosfato en su carbono unido al aldehído. Y va a cambiar su nombre. Ya no va a ser gliceraldehído, sino glicerato. ¿Entendés? Bien. Ok. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con este gliceraldehído? Primero que todo lo voy a oxidar. Voy a tener como aceptor de electrones a un NAD oxidado, convirtiéndolo en NAD reducido más protón. Voy a aprovechar justamente esta energía que me generó la salida de este protón. ¿Para qué? Para meter un fosfato. Acá yo no tengo alto ATP porque no uso ese fosfato de un ATP, sino que uso el citoplasma. Lo meto en mi gliceraldehído y como resultado de la reacción tengo NAD reducido más protón y 1,3 bifosfoliserato. Tengo 2 fosfatos en esta molécula. Bien. Tengo 2 fosfatos en esta molécula. Uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Así que yo puedo sacar 2 fosfatos de esta molécula cuando yo lo vaya a aprovechar. Así que, bueno, vamos a anotar lo que va pasando acá, ¿sí? Entonces, en esta reacción 6, voy a borrar esto, voy a hacerlo un poquito más chiquito y voy a escribir acá.
oxidación, dando como resultado NAD reducido más protón. Después tengo una fosforilación, fosforilo el carbono 1, y por último obtengo un compuesto de alta energía, ¿sí? Un compuesto el cual yo voy a poder sacarle mucho valor energético al tener dos fosfatos. ¿Ahí se ve? Sí. Obtengo un compuesto de alta energía. Y voy a decir que tengo un anhídrido mixto. Es importante. ¿Dónde se genera el anhídrido mixto? En la oxidación del gliceraldehído. Obtengo el 1,3 bifosfoliserato. Este anhídrido mixto, ¿sí?, se da, primero que todo, al yo oxidar el grupo aldehído, ¿sí? Yo le saco el protón al grupo aldehído, al ya no estar, con su nombre glicerato, y yo ahí tengo un ácido deshidrogenado. Y después yo tengo una fosforilación de lo que es su carbono 1. Por ende, yo ahí tengo un glúcido carboxilado. Por eso yo le llamo anhídrido mixto. ¿Por qué se llama anhídrido mixto? No es importante, ¿sí? Porque es difícil de comprender. Pero lo importante es que acá en esta reacción se genera un anhídrido mixto, justamente por esa oxidación y por la fosforilación en la misma molécula. Yo tengo un anhídrido mixto. ¿Ok? Anoten eso. Y que sea un compuesto de alta energía, ¿sí?, significa que puede generar ATP. Ustedes ven ahí. Bien. Entonces, gliceraldehído. Yo oxido su grupo aldehído, tengo como sector de electrones un NAD, me convierto en NAD reducido más protón, aprovecho la salida de ese, ¿cómo era lo de anhídrido mixto? El anhídrido mixto es un ácido carboxílico a la vez que hay un ácido fosfórico en la molécula. No importa, o sea, no es importante que usted lo sepa. No está en la hidrografía, solamente que se genera un anhídrido mixto. Para explicarle esto, tengo que explicarle muchas cosas y no le va a tomar eso. Solamente que se genera un anhídrido mixto, que es lo importante, ¿sí? Un ácido carboxílico y un ácido fosfórico en la misma molécula. Bien. Entonces, yo oxido el grupo aldehído, dando como resultado NAD reducido más protón. Después, una fosforilación en el carbono 1 por un fosfato inorgánico. Y como tengo dos fosfatos en la misma molécula, obtengo un compuesto de alta energía, un compuesto capaz de producir o generar ATP. Bien. Aparte de eso, justamente por esas reacciones, obtuve un anhídrido mixto. Sí, en bioquímica daremos, exactamente.
Bien. Acá, ¿entendieron esta reacción? ¿La entendieron? Ok. Y acá, sí, quiero que presten mucha atención porque esto se les pregunta. Esto no está en su bibliografía, pero igual se les pregunta. Sí, presten mucha atención. Esto recién va a estar, esto está en otro tema, sí, que es hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se encuentra en el glóbulo rojo que es capaz de aceptar oxígeno. Esto se nombra en ese tema, pero lo preguntan junto con esto, ¿sí? Y presten mucha atención con lo que voy a explicar ahora. Este 1,3 bifosfolicilato puede seguir la glucólisis, pero también puede desviarse y seguir otra vía. Este 1,3 bifosfolicilato se puede convertir en 2,3 bifosfolicilato. Bien. Este 2,3 bifosfolicilato lo que puede hacer es ser un modulador negativo de la hemoglobina. Vamos despacio. Primero que todo, el 1,3 bifosfolicilato se puede desviar, sí puede seguir otra vía. Si yo lo que hice fue mover el fosfato del carbono 1 al carbono 2, ¿qué tipo de enzima me hizo eso? Moví el fosfato del carbono 1 al carbono 2. ¿Qué tipo de enzima me hizo eso? Una isomerasa, perfecto. La enzima que catalice esto se va a llamar 1,3 bifosfoglicerato glicerato mutasa. Las mutasas es una subfamilia de enzimas, así como son las quinasas, y son isomerasas. (1,3 bifosfoglicerato mutasa). Bien. Este compuesto de acá es un modulador negativo de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí?, es lo que se encuentra en el glóbulo rojo, que es capaz o que le da la capacidad para transportar el oxígeno. Bien. Este 2,3 bifosfoglicerato se puede unir entre las cadenas de la hemoglobina, ¿sí?, porque es una proteína y es una cadena polipeptídica. Se puede meter entre sus cadenas y evitar la entrada del oxígeno al glóbulo rojo. Es muy importante este compuesto porque puede regular justamente lo que es la entrada del oxígeno al glóbulo rojo. ¿Se entiende? Ustedes imagínense, la hemoglobina, ¿cómo lo dibujé? Esto es el glóbulo rojo, ¿sí? Un glóbulo rojo. Adentro, ¿sí?, va a tener lo que es la hemoglobina. Esto como dato. El glóbulo rojo, recordemos, no tiene núcleo, tampoco tiene mitocondrias. Entonces, ¿qué glucólisis va a hacer? ¿Anaeróbica o aeróbica? Anaeróbica, exactamente. Depende totalmente de la anaeróbica, al no tener mitocondrias. En el centro, ¿sí?, va a tener lo que es la hemoglobina. 4 pelotas
de que en el subcentro van a tener un grupo hemo, ¿sí? Un grupo de hierro. Un hierro en cada globina. Y estas, ¿sí? Cada globina se unen entre sí por puentes de hidrógeno, ¿sí? Puentes de hidrógeno. También se pueden llamar puentes halinos. Bien. Este compuesto de acá, el 2,3 bifosfolisirato, que también se puede... ¿Eso del grupo hemo es importante para el examen? Sí, es importante para el examen. Es importante para el examen. Este compuesto que está acá, el 2,3, no, mira, uno ya la abandonó cuando dije eso. La pucha. Bueno, el 2,3 bifosfolisirato, o también se puede llamar 2,3 BPG, si esa es la abreviatura, se va a meter dentro del glóbulo rojo, y al estar dentro del glóbulo rojo va a bajar la afinidad de la hemoglobina, ¿sí? se abrevia HB, por el oxígeno. Esto es muy importante porque la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, ¿sí? Tiene mucha afinidad por el oxígeno. Los glóbulos rojos van a los pulmones y ahí se cargan de oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno tiene que ser llevado a los tejidos. Pero ¿qué pasa? La hemoglobina tiene tanta afinidad por el oxígeno que es muy difícil que suelte el oxígeno en los tejidos. Y acá es muy relevante este compuesto, el 2,3 bifosfolisirato. Lo que va a hacer el 2,3 bifosfolisirato es meterse en el centro de las cadenas para que así salga el oxígeno. Entonces, el 2,3 ppg se une a la hemoglobina en los tejidos para que pueda liberar oxígeno. ¿Por qué habías dicho, Franco, que es un modulador negativo? Es un modulador negativo porque al estar presente va a bajar la afinidad de la hemoglobina por su sustrato, que es el oxígeno. Al estar presente, justamente va a bajar la actividad enzimática para que así la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno. Por eso es un modulador negativo. ¿Entendés? ¿O no? Sí, creo. En realidad, pero o sea, es como que yo lo estoy viendo positivo porque deja salir el oxígeno. Me imagino eso, claro. ¿entendés? Claro, entiendo. Entonces, este compuesto que se genera acá por esta desviación, este 2,3 bifosfolisirato, cobra mucha relevancia en los tejidos, porque no se va a unir en los pulmones, se va a unir cuando estemos en los tejidos, cuando tengamos que liberar ese oxígeno. Entonces, entra en el glóbulo rojo
justamente para que pierda esta afinidad por el sustrato, que es el oxígeno, pues es un modulador negativo, porque hace que pierda la afinidad, haciendo que el oxígeno salga. Y justamente el glóbulo rojo saca el oxígeno en los tejidos. ¿Qué genera esto? La entrada del 2-fosfodiserato. ¿Entienden un poquito? Así voy a seguir explicando, pero ¿entienden un poquito? ¿Me van entendiendo esto? Ok. Entonces, a ver, presten atención. Yo estoy en los pulmones. Yo tengo que recargarme de oxígeno. En los pulmones va a estar presente entonces el 2,3 ppg. Exactamente, no. Mi pregunta fue, si el 2,3 ppg se une a la hemoglobina para bajar su afinidad por el oxígeno, al estar mi glóbulo rojo en el pulmón, va a estar unido a 2,3 ppg, entonces tiene que unir a oxígeno. Va a tener 2,3 ppg. ¿Entendés la pregunta, Bianca? Eso solo pasa en el tejido, entonces, una vez que no, pero se une solo cuando está en el tejido. Exactamente, porque si se une con el pulmón, no podría entrar el oxígeno. Entonces, perfecto. Ahora mi glóbulo rojo se cargó oxígeno. Bien, se cargó oxígeno, salió por la vena pulmonar, se fue a la sangre, a los capilares, hasta llegar al tejido. Perfecto. Está en el tejido. Ahí, ¿se une el 2,3 ppg, sí o no? Sí, ahí sí. Exactamente. Se une el 2,3 ppg, que justamente es una desviación de la glucólisis, porque el glóbulo rojo solamente hace glucólisis, se une entre las cadenas de la hemoglobina y hace que el oxígeno salga, lo empuja para afuera, entra y lo empuja para afuera. Si no estuviera este 2,3 ppg, esta hemoglobina no podría soltar el oxígeno, porque tiene mucha afinidad por su sustrato, que es el oxígeno. Ahora que entró el 2,3 ppg, yo puedo liberar. Bien, entonces, esto es una desviación de lo que es la glucólisis. ¿Con qué? ¿Cuál es su sustrato? El 1,3 fosfoliserato. Usted puede desviar a 2,3 fosfoliserato. Esta desviación ocurre de un 15 a 25% en los glóbulos rojos, ¿sí? En ese porcentaje. Esta desviación ocurre en un 15 a un 25% de los glóbulos rojos, que provoca que genere este compuesto, el 2,3 fosfoliserato, que tiene mucha importancia en los tejidos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que cuando mi glóbulo rojo esté en los pulmones, ¿sí? Cuando se tenga que cargar de oxígeno, ¿sí? Oxígeno tenga que entrar, esto es, en los pulmones, oxígeno entre, entonces no hay 2,3 ppg. Cuando se cargue de oxígeno y vaya a los tejidos, va a entrar el 2,3 ppg y el oxígeno sale. Bien, entonces,
el 2,3 ppg se une a la hemoglobina, ¿sí?, en el tejido para que ésta libere oxígeno. Esa es la importancia de esta desviación. Esta desviación acá se llama vía de Rapaport-Wieberenck o vía del 2,3 ppg. Está en el Power. Miren. Ahí está. Así que para que se queden tranquilos, está en el Power. Lo importante acá es lo que hace el 2,3 poliserato. El 2,3 poliserato es un modulador negativo de la hemoglobina, ¿sí? Cuando está presente, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso es lo que tienen que saber, sí o sí. Eso es todo lo importante. Obviamente yo les explico todo el proceso, pero eso quiero que se graben. Eso no pueden no saber. Entonces, ¿Podés volver a repetir, Franco, por favor, lo que dijiste recién? sí. Yo cuando hago la vía glucolítica, llego a este compuesto, el 1,3 bifosfoliserato. Este 1,3 poliserato debe tener una desviación. ¿Sí? Esto ocurre de un 15 a 25% en lo que es glóbulos rojos. Esta desviación por esta enzima, que es la 1,3 bifosfoliserato mutasa, lo que hace es mover el fosfato unido a su carbono 1, moverlo al carbono 2, generándome así el 2,3 bifosfoliserato. Este 2,3 bifosfoliserato cobra mucha importancia en los tejidos. ¿Por qué? Porque al unirse a la hemoglobina, lo que genera es la salida del oxígeno. Esto lo hace en los tejidos, para que la hemoglobina pueda liberar su oxígeno. Si no está presente este compuesto, la hemoglobina en el glóbulo rojo no puede liberar oxígeno. Por ende, ¿cuándo no va a estar presente? En los pulmones. Cuando el oxígeno en los pulmones, perdón, la hemoglobina que está en el glóbulo rojo, en los pulmones tenga que cargar de oxígeno. No va a estar presente el 2,3 ppg. Solamente cuando se cargue de oxígeno y llegue a los tejidos, ahí va a entrar el 2,3 ppg al centro de la hemoglobina, rompiendo estos puentes latinos y dando el oxígeno. Por eso es que es tan importante lo que es el 2,3 ppg. Estas proteínas de acá, lo que es la hemoglobina del adulto, va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El 2,3 ppg especialmente se mete entre las cadenas beta. Como les digo, esto, sí, lo importante, lo que tienen que saber, es que hay una desviación, puede haber una desviación en la glucólisis, lo cual la lleva a cabo el 1,3 fosfoliserato, que se puede convertir en 2,3 fosfoliserato por acción de una isomerasa, y ese compuesto lo que hace es meterse en la hemoglobina para que así ésta pueda liberar su oxígeno. ¿Dónde se va a meter el 2,3 fosfoliserato? ¿En pulmones o en tejido? Tejidos, perfecto. Entonces, el 2,3 bifosfoliserato es un modulador negativo o positivo de la hemoglobina. Perfecto, es un modulador negativo. Muy bien. Entonces yo puedo cambiar, ¿sí?, este compuesto de acá por acción de una isomerasa. Muy bien. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Puedes leerme
la parte, el nombre de la enzima, Franco, Sí. es bi-fosfo. Bishilato mutasa. Ok. ¿Puedes sacar foto porfi? Sí. Entró una señora a la casa. Cuando termine la clase le voy a contar lo de la araña, así si no duerme tampoco esta noche. Bien. Ok. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo? Ok. Bien. Entonces, como dato, yo dije que esto pasaba en un 15 a 25% de las ocasiones, ¿sí? Esto ocurre con esa posibilidad. En lo que es, entonces, el 85% de las veces sigue la glucólisis, ¿sí? Solamente pasan ese porcentaje. ¿Y qué pasa? Como dato también, para que vean lo interesante que es. En las personas que están acostumbradas a vivir en una altura considerable, ¿sí? Como por ejemplo, la gente que vive en países como Colombia, Costa Rica, Perú, Bolivia, al estar en una altura, sí, bastante grande, ¿qué pasa? Hay menos oxígeno. Entonces, sus glóbulos rojos se están más desarrollados ya genéticamente. ¿Para qué? Para aumentar la producción de 2,3 ppg, para que así su hemoglobina pueda liberar más fácilmente oxígeno a sus tejidos. Todo eso por simple evolución. Su código genético, ¿sí?, evolucionó para que así de su ADN haya más producción de 2,3 ppg, para que haya más liberación de oxígeno en sus tejidos. Es loco. Bien. Entonces, 1,3 fosforilato, ¿sí?, puede correr una desviación por una isomerasa, la 1,3 bifosforilato mutasa, puede convertirse en 2,3 ppg. Este 2,3 ppg puede meterse en lo que es la hemoglobina. ¿Para qué? Para que ésta pueda bajar su afinidad por el sustrato, que es oxígeno, por lo tanto es un modulador negativo, haciendo que el oxígeno salga. ¿Esto dónde lo hace? En los tejidos. No lo hace en los pulmones, porque en los pulmones la hemoglobina tiene que cargarse de oxígeno. Bien. Pregunta de examen, ¿cómo sería? ¿Cuál es un modulador negativo de la hemoglobina? El 2,3 ppg. ¿Cuál es un regulador de la hemoglobina? El 2,3 ppg. ¿Cuál es el efecto del 2,3 en la hemoglobina? Baja la afinidad por el oxígeno. Bien. Borro esto. Bien. Y ahí está lo de la reacción anterior. Ahí está.
en el Power. O sea, yo pongo lo que está en el Power, pero también le agrego más cosas. O sea, no solamente dejo que está en el Power, sino que pongo otras cosas para que ustedes cuando lo vuelvan a leer, que obviamente lo van a repasar, les sea fácil entender más todavía. Les recuerdo que está bueno tener la bibliografía de la Facu con ustedes para ir leyendo mientras ven mi clase. Bien. Hasta acá entonces me siguen. Seguimos acá glucólisis. Ok. Bien. Bien. Ahora, en la siguiente reacción, yo voy a quitarle este fosfato al 1,3 fosfoliserato. Yo le voy a quitar este fosfato y lo va a aceptar un ADP. Por ende, en esta reacción yo tengo la ganancia de ATP de la glucólisis. En la conversión de 1,3 fosfoliserato a convertirse en 3 fosfoliserato. Yo justamente le saqué ese fosfato y se lo puse a un ADP, teniendo como resultado la reacción de 1,3 fosfoliserato a 3 fosfoliserato y un ATP. Acá vi 1. ¿Borraste algo? ¿Qué borré? O sea, sí, borré todo esto, pero le puse foto en el grupo. No sé a qué se refiere. Bien. Lo que pasa es que te estoy viendo como que hablas lento y como que te vas y venís, pero que no coincide con lo que decís. Como que me está pasando eso a mí. Y debe ser eso. Sí. Ah, puede ser. Sí. Igual se graba, Pero así te que puede ver la grabación después. Bueno. Bien. Entonces, al 1,3 y fosfoliserato, si quiere sacar un fosfato, el fosfato está en su posición 1, y le voy a poner a un ADP. Bien. Acá tengo la ganancia de ATP, la primera ganancia de ATP de lo que es la glucólisis, ¿sí? Acá tengo la fosforilación a nivel de sustrato, la FNS. La fosforilación a nivel de sustrato, la ganancia de ATP sin necesidad de mitocondria, la tengo acá. Yo estoy desfosforilando el 1,3 fosfoliserato para fosforilar un ADP. Tengo la ganancia de ATP de la glucólisis. Como resultado, al sacarle este ATP al 1,3 fosfoliserato, tengo fosfoliserato. ¿Sí? ¿Cómo se llama la enzima que me va a catalizar esto? Perdón, antes de eso. La enzima, al haber transferencia de este fosfato, ¿cómo se llama? Ok, pero ¿qué tipo es? Al haber una transferencia en este fosfato, de este compuesto a este compuesto, ¿qué tipo de enzima lo hace?
Bien Bianca, bien Azulina, bien Gabriel. Una transferasa. Transfieren grupos químicos. Los otros necesito que me respondan también. Entonces, lo que va a hacer encima es transferir el grupo fosfato. Y se llama fosfoliserato quinasa. Sería una transferasa. Estoy acá, oxidorreductasa. Esto es una transferasa. Bien. Ahora, yo acá tengo una fosforilación a nivel de sustrato. Tengo la ganancia de ATP. Y como yo tengo 2 gliceraldehídos y sigo todas estas reacciones, ¿cuántos ATP gano acá? 2. ¿Cuántos ATP gané ahí? 2. Exactamente. Ahí yo gané 2 ATPs. Perfecto. Como tengo 2 gliceraldehídos, esto es fosforilación a nivel de sustrato por 2. Gané 2 ATP. Perfecto. Ahora, importante esta enzima. Los grupos sulfidrilos, ¿sí? Los grupos SH, son capaces de inhibirla. ¿Sí? Eso primero que todo. Los grupos SH, ¿sí? Estos son los grupos sulfidrilos, lo que van a hacer es meterse al sitio activo de la fosfoliserato quinasa se mete al sitio activo de la fosfoliserato quinasa. Entonces, si se mete al sitio activo, ¿sí? Participa en lo que es el sitio activo de unión de sustrato enzima. ¿Qué tipo de inhibidores? Se mete al sitio activo. ¿Qué tipo de inhibidores? Compite por el sitio activo. Competitivo. Exactamente. Entonces, lo que es los grupos sulfidrilo, al meterse al sitio activo de la enzima, son inhibidores competitivos. Bien. Perfecto. Aparte de eso, hay otro compuesto, ¿sí?, que impide la ganancia de ATP, pero no frena la glucólisis, que es el arsénico. El arsénico lo que hace arsénico es meterse en el sitio activo de la enzima y impide que el fosfato pase a lo que es el ATP. ¿Sí? El arsénico es un inhibidor de la ganancia de ATP, pero no de la glucólisis. Bien, el arsénico no permite la ganancia de ATP, pero no inhibe la glucólisis. Otro dato. Lo que estoy anotando acá, sí, esto pónganlo en otro lado, porque esto siempre va acá abajo. Entonces, el arsénico impide la ganancia de ATP,
glucólisis. Bien. Eso como dato. Lo tiene en el Power. ¿Por qué hace esto? Ustedes, o sea, esto ya es como para explicarles. Lo que hace el arsénico es, se mete al sitio activo de la enzima, ¿sí? Y se pone en el lugar del fosfato del 1,3 fosforilato. Se pone en el lugar del fosfato del carbono 1. Al ponerse en ese lugar, ¿sí? Lo que hace es que la enzima, en vez de agarrar el fosfato que está en el carbono 1 para ponérselo al ADP, agarra el arsénico. Al agarrar el arsénico, justamente no puede fosforilar el ATP, generando 1,3 fosforilato, o sea, el mismo compuesto. ¿Se entiende? No pudo fosforilar a ATP. Por ende, yo puedo seguir la glucólisis porque sigo teniendo el compuesto, puedo probar otra vez hasta que yo pueda seguir la glucólisis, pero ¿qué pasa? La ganancia de ATP ahí ya no la tuve. ¿Entienden por qué puedo pedime, Andrea, que me expliques? Ok, yo tengo el 1,3 fosforilato, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo el arsénico. El arsénico, al ser un inhibidor competitivo de el 1,3 fosforilato para esta enzima, compite por el sitio activo. ¿Esto por qué? Porque va a tener una estructura parecida a lo que es el 1,3 fosforilato, el arsénico. Lo que hace es colocarse en el carbono 1, donde está el fosfato 1 del 1,3 fosforilato, y al ser tan parecida a su estructura, la enzima fosforilato quinasa lo que hace es agarrar el arsénico y ponérselo al ADP. Entonces, yo ahí no tuve ganancia de ATP, pero glucólisis puedo seguir. Por ende, inhibe la ganancia de ATP, pero no inhibe la glucólisis. Perfecto. Bien. Entonces, acá, de 1,3 fosforilato, yo le saco el fosfato del carbono 1, se lo meto a un ADP y genero ATP. Esto lo hizo una transferanza, que es la fosforilato quinasa, y como yo le saqué el fosfato al 1,3 fosforilato, le saqué el fosfato del carbono 1, tengo 3 fosforilatos. Perdí el fosfato del carbono 1, del 1,3 fosforilato, tengo 3 fosforilatos. Perdí el fosfato del carbono 1. ¿Entendieron? ¿Me están entendiendo? Ok. Ahí les comparto la diapo. Les comparto la diapo y denme un segundo que voy a tomar agua. Voy a tomar agua un segundo.
cuento. Estaba tomando el agua. Estaba tomando el agua y escucho un grito. Escucho un grito detrás de la casa. Le encontraban a la araña de basurero. Está la araña así de basurero. Y le dieron y... ¡guau! Y le dije, no, pasa que entré a tu pieza y la encontré en tu pieza. Le dije. No, no va a dormir hoy. Ay, Dios mío. Está raya así, de basurero. Bueno. Ay, seguimos. Seguimos. Uf. No. Yo le había matado un infarto todavía. A ver. Bien. Acá. ¿Dónde le va a quedar más cómodo? ¿Sí? ¿Dónde le queda más cómodo? ¿Que siga acá y encima de las cosas? ¿O quede acá, empiece a escribir arriba otra vez? Y borro esto. Porque escribí muchas cosas. Dale, genial. Perfecto. Algún día voy a tener una tablet, voy a compartir la pantalla y puedo dibujar tranquilamente, pero bueno, hasta ese día no me va a ganar la pobreza. Bien. Entonces, tengo el 2-fosfoglicerato. Del 2-fosfoglicerato, yo voy a pasar al 3-fosfoglicerato. Y como voy a pasar del 2-fosfoglicerato al 3-fosfoglicerato, ¿qué tipo de enzima me hace esta reacción? Cambio del 2-fosfoglicerato al 3-fosfoglicerato. ¿Qué tipo de enzima? Una isomerasa. Perfecto. Me va a cambiar el fosfato del carbono 2 al carbono 3. Muy bien. Una isomerasa. ¿Sí? Simplemente lo que hacen es pasar el carbono 2 al carbono 3. Simplemente eso, ¿sí? ¿Y cómo se llama la enzima? Fosfoliserato mutasa. La fosfoliserato mutasa, sí, recordemos que las mutasas son isomerasas, va a cambiar el fosfato de carbono 2 al carbono 3. Entonces, tengo en lo que es la reacción 8 de la glucólisis, después de la fosforilación a nivel de sustrato, ocurre la reacción 7. Una reacción de isomerización. Esto es una isomerasa. Simplemente eso. Aparte de eso, importante,
esta enzima como cofactor, ¿sí? Necesita de el magnesio. ¿Sí? Necesita magnesio como cofactor. Ahí lo tiene. Como pueden ver ahí en la diapositiva, pueden ver cómo del carbono 1, ¿sí? Del carbono 1 de mi molécula que está acá, ven ahí, del carbono 1 lo mueve, perdón, del carbono 3 lo mueve al carbono 2. Simplemente hace eso. Una reacción de isomerización. Ahora, algo muy importante, que es el compuesto intermediario de esta reacción. Es decir, yo también puedo obtener el 3-fosfolicerato a partir del 2,3-fosfolicerato. ¿Sí? Así que yo puedo hacer la desviación de la vía a 2,3 ppg y puedo volver. ¿Sí? Eso no es importante, pero como dato. Reacción 8 de la glucólisis, reacción de isomerización. De 3-fosfolicerato paso a 2-fosfolicerato por una mutasa, una isomerasa. Perfecto. Nada más. ¿Entienden esa reacción? ¿Entienden? 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 Bien, 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 bien. Genial. Genial, genial, genial. Bien. Ahora, paso muy importante de la glucólisis. De fosfonilpiruvato, yo voy a oxidarlo otra vez. El protón que va a salir, o el hidrógeno que va a salir del 3-fosfolicerato, va a ser aceptado por un oxígeno. En la reacción 9 de la glucólisis, ¿qué pasa si yo reduzco a un oxígeno? ¿Qué formo? Reduzco a un oxígeno, ¿qué formo hay? Exactamente. Genero agua. Entonces, en lo que es la reacción 9 de la glucólisis, paso de 3-fosfolicerato a fosfoenolpiruvato. ¿Cómo lo hice? Yo lo oxidé, pero ¿qué pasa? Yo no saqué ese de 3 o de 2. No, lo que está en 3 y 2 es el fosfato, ¿sí? Tiene bastantes hidrógenos en su molécula, pero yo al fosfato no lo toco, ¿sí? Simplemente al yo deshidratarlo, sacarle una molécula, este fosfato de acá se reacomoda, pero todavía no salió ese fosfato. Por eso se llama fosfoenolpiruvato. El fosfato sigue en la molécula. Yo no lo saqué. Lo que hago es deshidratarlo. Lo que hago es... Franco, pero yo me perdí con lo anterior porque me perdí de donde dijiste que pasaban la isomerización del 3-fosfolicerato al 2-fosfolicerato. Por eso ahí me perdí. ¿Por qué volviste al 3 si pasó lo otro ya? ¿No me explico? Sí, entiendo. Ya entendí. Sí, yo me confundí.
Perdón. Ay, bueno. Viste, no, todo era para estar atentos. Sí, estar atentos. Sí. Bien. Todo para ver eso, no me estaban atentos. Andrea está atenta, lo otro no. Bien, gracias, Andrea. Gracias. Bien. Perfecto. La araña Bien. te tiene mal la araña. Tiene así con sus patas, así por mi pie, así que me camina, por eso como que estoy medio en otra cosa. Bien. Entonces, del trifosforilato sí que obtuve al obtener antes de el trifosforilato, yo tenía 1,3 fosforilato. Yo le saqué el fosfato, le puse a una EP, tengo una fosforilación a nivel de sustrato en la reacción 7 de la glucólisis, y como saqué ese fosfato, me quedó el 3 fosforilato. Ahora, por la mutasa, muevo el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Ahora, yo voy a deshidratar el 2, fosforilato, es decir, yo no voy a sacar solamente un protón, sino que voy a sacar toda esta molécula de agua de su estructura, toda esta molécula. Al yo sacar toda esa molécula de agua, y no solamente haber movimiento de protones, yo no voy a usar una oxidorreductasa, sino que voy a usar una liasa. Voy a deshidratar la molécula entera. Es decir, yo no muevo un solo protón, ¿sí? Yo no voy a oxidar a nadie, ni voy a reducir, sino que voy a sacar una molécula entera de agua de esta estructura. La voy a deshidratar. Las reacciones de deshidratación no son oxidorreducción. ¿Bien? Yo deshidratar esta molécula de 2-fosforilato, obtengo fosfonolpiruvato, ¿sí? Esa deshidratación provocó una redistribución en sus átomos, pero no porque es una isomerasa, sino que al deshidratar la molécula, se tienen que recomponer sus enlaces. Entonces, al deshidratar el 2-fosforilato, yo generé fosfonolpiruvato. ¿Por acción de qué? De una liasa. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama enolasa. Y es una liasa. Me genera un enol, el fosfoenolpiruvato. Bien. ¿Entendieron hasta ahí? Ok. Importante, esta enzima también necesita de magnesio como cofactor. Y aparte de eso, ojo acá, va a tener un inhibidor competitivo, ¿sí? El inhibidor competitivo de esta enzima, inhibidor competitivo, va a ser el fluoruro. El fluoruro lo que va a hacer es unirse al sitio activo. Y si se une al sitio activo, ¿qué tipo de competidor es? ¿Qué tipo de inhibidor es? Si se une al sitio activo de la enzima, ¿qué tipo de competidores? ¿Qué tipo de inhibidor? Competitivo. Se une al sitio activo, competitivo. Se une a un lugar diferente, no competitivo. Se une al complejo enzima-sustrato, a competitivo. Bien. Se une al sitio activo, competitivo.
Siempre hay una botona. Bien. Bien. Ahí está. Entonces, yo deshidrato al 2-fosfoliserato por acción de una liasa, ¿sí? Es una acción de deshidratación, y el 2-fosfoliserato, este fosfato donde está en carbono 2, ¿sí? Cambia su estructura, y se va a yo obtengo fosfonol piruvato. Esta enzima, la enolasa, requiere como cofactor al magnesio, y aparte de eso, tiene un inhibidor competitivo, que es el fluoruro. ¿Bien? Perfecto. Fosfonol piruvato también se puede abreviar como PET. Fosfoenol piruvato. Obtuve un cetoácido. Bien. Perfecto. ¿Entendieron esa reacción? La reacción 8 de la glucólisis. Perfecto. Bien. Perdón, reacción 9. Sí, se me hacía raro. La reacción 9. Bien. Ahí está. Y ahora yo puedo oler el piruvato. Entendí tarde, por eso me río. Dije, ¿cómo que oler el piruvato? Bien. Costó. Bien. Entonces, ahora el fosfonol piruvato, ¿sí? Va a perder el fosfato. Va a perder el fosfato que le queda, ¿sí? Convirtiéndose de fosfonol piruvato, adivinen a qué compuesto. Piruvato. Obtuvimos piruvato. La reacción 10 de la glucólisis es irreversible. La reacción de fosfonol piruvato a piruvato es irreversible. Bien. Que sea irreversible significa que yo no voy a poder volver a hacer fosfonol piruvato. Significa que yo no, si tengo piruvato no puedo hacer fosfonol piruvato. ¿Significa eso acaso? Necesito de otra enzima. Perfecto. Muy bien. Bien. Ahora yo obtuve la segunda fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis. Llega un ADP, ATP, con el piruvato. Y si yo tengo justamente movimiento de estos fosfatos, ¿qué enzima me va a catalizar esta reacción? Una transferasa quinasa. Perfecto. Entonces, la enzima que catalice esta reacción va a ser la piruvato quinasa. Perfecto. Obtuve la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Llegué a la reacción 10 de la glucólisis, proceso que tiene 10 reacciones.
La profe, el lunes creo que era que tuve clase, preguntó qué pasaba cuando había déficit de esa enzima, de la piruvato quinasa. Nos hizo exponer de esas cosas. De esas cosas. Y cuando hay déficit de pilotoquinasa, yo necesito de otras vías para poder ganar energía. Justamente. Ese déficit puede ser tanto genético como puede ser que yo esté en ayuno, porque el glucagón la inactiva. Ella quería que digamos las patologías, digamos. Las patologías. Sí, los casos clínicos que estaban al costado del material, del material que les mandaron, eso quería. Perdón. No, el material, o sea, la guía yo no leí esa guía. O sea, las consignas no las leí. Bien. Pero las patologías no están en su material. Así que no se preocupe. Bien. Ahora tuve la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Dígame, ¿en qué reacción fue la primera? Quiero el número. ¿En qué reacción? ¿Qué cosa? ¿En qué reacción de la glucólisis fue la primera fosforilación a nivel de sustrato? La primera ganancia de ATP sin necesidad de mitocondria. En la 7, perfecto. Y ahora tengo la segunda en la 10. ¿Cuántos ATP gané ahí? Ni siquiera me dejan desarrollar. Sí, bien, 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? ¿Por qué gané 4? Exactamente. Yo en la reacción 7 gano 1 ATP, en la reacción 10 gano otro ATP, pero como tengo 2 gliceraldehídos, es por 2, gané 4 ATPs. Obtuve la ganancia de 4 ATP de la glucólisis. Pero díganme, ¿en qué reacciones yo gasté ATP? La hexoquinasa, que es la reacción 1, y la 3, exactamente. En la reacción 1 y 3, yo gasté un ATP primero para fosforilar la glucosa y otro ATP para yo convertir fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Ahí tuve 2 gastos de ATP. Y ahora, en la reacción 7, yo gané ATP. Por 2, 2 ATPs. En la reacción 10 gané otro ATP. Por 2, 4 ATP. Pero como yo gasté 2 ATPs para fosforilar la glucosa y para pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, le resto esa ganancia. Así que, ganancia neta de la glucólisis. Exactamente. Por eso es que la glucólisis genera 4 ATP en total, pero de neto tengo 2, porque gasté 2 en la fase de preparación para poder volver a la glucosa más reactiva. Bien. Bien, bien, bien. ¿Todos entendieron la ganancia de ATP? Bien, 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 bien. Perfecto. Glucólisis tan polenta, ¿no? Eras. Bien. Ahora, la piruvato quinasa, prestemos atención, tiene una regulación alostérica. Bien. Tiene una regulación alostérica. Y el regulador alostérico de esta enzima, ¿sí?, va a ser el fosfato. Esta enzima, al estar fosforilada, está inactiva. Al estar, si está acá, fosforilada. Al estar
desfosforilada, ¿sí? Va a estar activa. Bien. ¿Cómo ocurre esto? Y acá préstenme mucha atención porque todo lo que voy a decir ahora es importante y es pregunta de examen. La regulación de la pirotoquinasa es muy importante. Esperen que parece que maté otra araña que está corriendo así. Yo voy a tener la membrana de la célula, ¿sí? Tengo lo que es la membrana. En la membrana yo voy a tener lo que son los receptores de insulina y de glucagón. ¿Sí? Esto va a ser receptor de insulina. Voy a borrar esto de arriba. Receptor de insulina. Y aparte de eso, voy a tener los receptores de glucagón. Bien. Y si yo hago glucólisis, ¿tengo insulina o glucagón? Insulina. Hago glucólisis, ¿tengo insulina o glucagón? Insulina. Perfecto, insulina. Y si yo hago insulina, iba a decir, si yo hago glucólisis, ¿la piruvato-quinasa tiene que estar activa o inactiva? Perfecto, exactamente, tiene que estar activa. Entonces, cuando esté activa, la piruvato-quinasa va a estar generando piruvato. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en ayuno, ¿qué hormona tengo? ¿Insulina o glucagón? Glucagón. Glucagón. Entonces, ¿yo hago glucólisis o gluconeo? Gluconeo. Gluconeo, exactamente, hago lo inverso. Entonces, piruvato-quinasa va a estar activa o inactiva. Inactiva. Inactiva, exactamente. Entonces, ¿cómo se da esta regulación a nivel molecular? Primero que todo, va a venir el glucagón y se va a apoyar en su receptor. ¿Sí? Esto es glucagón. El glucagón va a activar una proteína que se encuentra en la membrana que se llama, explico en rojo, que se llama PKA. Se llama proteína quinasa A. Proteína quinasa A. La proteína quinasa A lo que va a hacer es tomar ATP y transformarlo en AMP cíclico. ¿Y qué pasa? Cuando yo tenga AMP, lo que hace es inhibir la glucólisis. ¿Por qué? Porque es este AMP el que va a generar que yo saque el fosfato de este ATP y lo ponga en la piruvato-quinasa. Saco el fosfato del ATP y lo pongo en la piruvato-quinasa. Y la piruvato-quinasa, al estar fosforilada, ¿está activa o inactiva?
Exactamente. El fosfato que viene para inactivar la piruvatoquinasa, porque estoy con el glucagón, viene de acá. El glucagón activa la proteína quinasa A, que vuelve ATP, AMP cíclico, y el fosfato resultante de esto, yo lo uso para fosforilar a la piruvatoquinasa. Yo lo utilizo para fosforilar a la piruvatoquinasa. Entonces, yo la fosforilo y está inactiva. Luego, cuando se vaya la molécula de glucagón y venga la hormona de insulina, la piruvatoquinasa va a estar activa. Por ende, va a hacer su reacción normal. ¿Sí? Va a hacer su reacción normal en la cual va a generar piruvato. Lo que haga que esto se desfosforile va a ser la insulina. La insulina, al estar apoyada en su receptor, genera la hidrólisis de la piruvatoquinasa. ¿Sí? No sé cómo dibujarle esto. Genera que yo saque el fosfato como con hidrólisis. ¿Quién lo genera? La insulina. Hidrólisis generada por insulina. Como yo hidrolicé el fosfato de la piruvatoquinasa, la volví a activar. Como la volví a activar, sigo glucólisis. ¿Por qué? Porque estoy con insulina. ¿Se entiende? Perfecto. Vuelvo a repetir. Primero que todo, yo tengo una piruvatoquinasa. Esta piruvatoquinasa va a tener moduladores positivos y negativos. Bien. Como moduladores positivos, yo voy a tener a lo que es el AMP cíclico. Como moduladores negativos, voy a tener al ATP. ¿Por qué es negativo el ATP? Por este proceso. Cuando viene el glucagón y se apoya en el receptor de glucagón de la membrana, activa a una proteína de membrana que se llama PKA, proteína quinasa A. La PKA va a convertir ATP en AMP cíclico. Convierte ATP en AMP cíclico. O sea que le sacó fosfato a este ATP. Ese fosfato lo puso en la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa, al estar fosforilada, está inactiva. Y justamente, al tener un compuesto que pueda regular su actividad, es una enzima alostérica. ¿Sí? El modulador alostérico va a ser el fosfato de este. Al estar fosforilada, entonces, por el glucagón que activó la proteína quinasa A, que transformó ATP en ATP cíclico, que el fosfato del ATP lo puso en la piruvatoquinasa, la inactivó. Entonces yo no hago glucólisis. Separó mi glucólisis porque acá está el glucagón. Se va el glucagón, yo estoy en ingesta. Vino insulina. La insulina provoca la hidrólisis de ese fosfato que estuvo en mi enzima. Como hidrolizó el fosfato este, mi enzima volvió a activarse. Hago glucólisis, estoy con insulina. Ahora sí. Perfecto. Entonces, producto final, 2 piruvatos.
2 piruvatos de la glucólisis. Bien. Entonces, ahí pueden ver el balance energético. Balance energético en la glucólisis. Gasto ATP primero. Los dos gastos ATP que tuvimos de la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. Después de la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato. Los dos gastos ATP. Luego, cuando pasamos de 1,3 bifosfoliserato a 3 fosfoliserato, perdí un fosfato, lo aceptó un ADP, gané ATP. Como tengo 2 gliceraldehídos, 2 moles de ATPs, fósforo del piruvato a piruvato, que era la reacción 10, obtuve otro ATP. Tengo 2 gliceraldehídos, 2 ATPs, 4 ATPs. Se le resta los 2 ATP que yo usé, primero que todo para la isoquinasa y para la fosfofructoquinasa 1, ganancia total de ATPs, 2 moles de ATPs. Tengo de ganancia 2 moles de ATPs, tengo 2 piruvatos, 2 moles de ATPs y 2 NAT reducidos. Eso obtuve la glucólisis. ¿Dudas? Ok, perfecto. Esto fue glucólisis. Importante todas las enzimas, importante las ganancias de ATPs, importante los inhibidores de las enzimas.